Público. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor, en el programa de mayor audiencia, en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. Pues buenos días a todos y a todas. Hoy, como saben, estamos arribando al 8º aniversario del Sol de la Mañana. 8º aniversario del Sol de la Mañana. Nuestro agradecimiento a toda esta audiencia de Sol. Nuestro agradecimiento a todos nuestros patrocinadores, a todo el equipo que ha hecho posible esta gran hazaña de El Sol de la Mañana. Nuestro agradecimiento a los propietarios de Sol, a su presidente, al presidente de RCC Media, don Antonio Espaillat, a doña Montserrat de Espaillat. Agradecimientos a todos por la libertad, la oportunidad que hemos tenido aquí de servir, sobre todo, de servir de puente de comunicación para los dominicanos que se encuentran en la diáspora, para muchos dominicanos que este ha sido pues un puente de acceso a servicios importantes para muchos que de una manera u otra pues han buscado solidaridad a través de nosotros, cosas que incluso no son de manejo pública en el espacio por una política del programa. Entonces, señores, gracias a todos, a todo este equipo de 5 a 7 de la mañana que lleva pues un compromiso, pues la verdad es que es muy difícil porque para estar en un programa madrugando, pues hay que sacrificar la noche, hay que sacrificar totalmente la vida nocturna, pero no es solo irse a dormir, porque si fuera irse a dormir, pues perfecto, uno duerme a cualquier hora. E irse a dormir informado es levantarse informado. Eso ya estamos hablando de tareas que implican mucho sacrificio. Pero creo que todo lo que se ha hecho realmente ha valido la pena. Ahí están los resultados. De manera especial, en el caso pues de la gente que sigue nuestros comentarios, mi agradecimiento permanente. Gracias a Dios, nuestra audiencia, contamos con muchas personas que tienen una línea de pensamiento similar a la mía, pero con muchísimas personas que tienen una visión diferente, una visión distinta. Sin embargo, creen que siempre en lo que decimos encuentran valor para su orientación. Así es que gracias a todos. Entonces, aunque este es un día festivo para nosotros, no podemos dejar de agotar nuestra agenda porque hay muchas cosas importantes que no podemos darle de lado porque estemos de fiesta, porque estemos de aniversario. Y básicamente hoy me concentro en 3 temas. 3 temas son los que voy a abordar en este 8º aniversario del Sol de la Mañana. El primero es la pandemia de COVID-19
y esta coincidencia con una protesta de los médicos en RD. El informe del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos, lo que dice ese informe de la República Dominicana, y el panorama favorable para las municipales extraordinarias que tenemos este domingo, que tenemos el próximo domingo. Entonces, empezando por la pandemia de COVID-19, que ya sí este coronavirus fue declarado en el día de ayer por la Organización Mundial de la Salud, por la cantidad de casos ya prácticamente distribuidos en la mayoría de los países. Porque anoche estábamos hablando de 120 países con casos confirmados de coronavirus, entre lo que está la República Dominicana, aunque los casos que se han confirmado en la República Dominicana hasta ahora son casos que han sido casos importados, casos de personas que han venido desde el exterior a la República Dominicana. Pero 120 países con el COVID-19, con casos de COVID-19 comprobados. Esto pues hizo que la Organización Mundial de la Salud ya lo considerara una pandemia, porque entre otras cosas, ya fuera de China tenemos unos 1.100 muertos, 3.100 en China, 4.200 por todos, aunque también hay que destacar que la mayor parte de la gente que ha adquirido el virus, pues tiene una oportunidad de recuperación. Tiene oportunidad de recuperación, porque no todo el que pues adquiere el virus pues desarrolla sus síntomas, y dentro de las personas que lo han desarrollado, hasta anoche veíamos por lo menos 62.793 que han sido dadas de alta después de haber superado, ¿no?, el grado de positividad. Entonces, se han tomado una serie de medidas. Porque tenemos, por ejemplo, en el caso de los países de América Latina, hay 14 países de América Latina. 14 países de América Latina donde ya está la presencia de el COVID-19. Y en América Latina se está hablando de 145 muertos. Entonces, bueno, la diferencia entre lo que es una endemia, la diferencia entre lo que es una epidemia y lo que es una pandemia. Estamos en un nivel de pandemia por la cantidad de casos que hay a la vez en esta gran cantidad de países del mundo. Si los casos fueran casos que ocurren con cierta frecuencia en determinada temporada, anualmente, que se repiten en uno o varios países, pudiéramos estar hablando de casos que son endémicos o de una endemia, como ocurre en la República Dominicana con el dengue. Es decir, todos los años sabemos que en la República Dominicana vamos a tener una cantidad de casos de dengue. Eso es una endemia. Si se trata de que tenemos una situación donde hay un crecimiento estadístico de determinados casos, que eso llega a un crecimiento inusitado, alcanza un pico que después puede empezar a disminuir, estamos ante una epidemia. Entonces, la diferencia de esto es que está ocurriendo
que está ocurriendo en una gran cantidad de países del mundo con una gran cantidad de casos de manera simultánea, que es lo que ha llevado pues a esta declaratoria de pandemia, que nos está afectando por doble vía. Nos está afectando por el tema sanitario, nos está afectando porque tiene una tasa de letalidad que, aunque se refleja sobre todo en personas que tienen otros riesgos, que tienen otra condición y de avanzada edad, sin embargo, es una tasa de letalidad. Y también por los riesgos y las cosas a las que se exponen las personas que adquieren el virus. Es decir, que el principal problema es desde luego el problema sanitario, porque nada más importante que la vida de la gente. Nada es más importante que la vida de la gente. Pero paralelamente con el problema sanitario, entonces estamos teniendo una situación que está creando paralización en las economías en todas partes del mundo. Las economías en todas partes del mundo. La NBA no es solamente una competición deportiva del baloncesto al más alto nivel en los Estados Unidos. La NBA es la movilización de la industria de Estados Unidos, uno de los canales de la movilización de la industria, de la comercialización en todos los sentidos. Uno de los canales, desde luego, porque hay varios, ¿no?, de deportes de alta incidencia en el público, pero no son los juegos de la NBA lo que separan, no son los juegos. No es el público que acude a ver esos partidos. Es una industria, toda una industria, la que entra en una situación de parálisis. Y ya sabemos que fue la confirmación de un caso de COVID-19 en un jugador de la NBA. Entonces, estamos hablando de las medidas que se han tomado en Estados Unidos, por ejemplo, la de la suspensión de todos los viajes aéreos entre Estados Unidos y Europa. Es un acontecimiento sin precedentes. Estamos hablando de países totalmente paralizados. En Italia, lo único que tiene autorización para operar en estos momentos son las farmacias y los comercios que expenden comestibles. Después, todo lo demás, y me imagino que también el tema de los combustibles, porque no se puede parar un país hasta para poder atender las emergencias médicas. Estamos hablando de que hoy posiblemente se cierre totalmente la Comunidad de Madrid. Es decir, estamos hablando de acontecimientos que han hecho postergar, han hecho posponer todas las ferias internacionales, como la ITB de Berlín, una serie de actividades mundiales que han sido suspendidas. Detrás de todo eso hay una paralización económica importante. Entonces, la verdad es que es una situación frente a la que todos debemos estar alerta, ya todos los países tomando medidas extremas con relación a esta situación. Sin embargo, en la República Dominicana, esto coincide ayer con un acto totalmente insensato, que fue la promoción de una protesta médica. No importa que en sus reivindicaciones los médicos pudieran tener razones, porque ellos están hablando de incumplimiento de acuerdos que se suscribieron en el 2016. Si hay aspectos de esos acuerdos que no se han cumplido, que no se han honrado, pues desde luego que
tenemos que abogar porque esos aspectos se cumplan. Señores, pero convocar a protestas públicas en estos momentos, a aglomeración, a una serie de cosas, cuando el mundo está haciendo todo lo contrario, cuando los médicos son los primeros que en este país deben tener ahora una postura de colaboración y de cooperación, los primeros para enfrentar esta situación. Hacer una cosa como esta, que todo el mundo sabe lo que buscaba. Todo el mundo sabe lo que buscaba, este tipo de cosas en víspera de elecciones y qué ambiente se quiere crear y qué efectos se quieren producir. Pero que no nos detengamos ni siquiera frente a la vida de la gente, frente a una situación de emergencia mundial como esta que nos obliga a todos a ser prudentes. A ser prudentes. Entonces, la verdad es que eso es un hecho totalmente insensato, una cosa de locura. Eso que hizo el Colegio Médico Dominicano ayer es una cosa de locura, de desquiciamiento, porque solamente desquiciados pueden estar en una cosa como esa, independientemente de si tienen o no razón en los reclamos, que eso es otra cosa que podemos examinarla, y además con tanta posibilidad, señores, que hay en este país de hacer opinión pública, de plantear esas cosas, de ir a los medios, plantear esas exigencias y una serie de cosas sin necesidad de hacer una temeridad como esta. Pero olvídense que la verdad es que aquí en algunos aspectos estamos realmente muy, muy mal. Entonces quiero referirme como segundo tema al informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, al informe sobre los derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Decir que este informe, aunque no es palabra de Dios, es un informe cuya importancia uno no puede dejar de reconocer. ¿Por qué? Porque este informe que se elabora todos los años, es, digamos, el informe más leído del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el informe sobre los derechos humanos, y es más leído porque en un mundo de más de 7,000 millones de personas, pues hay casi 1 millón que lee este informe. Naturalmente, entre el millón que lee el informe está la gente que crea opinión pública, están los medios de comunicación. Entonces, el informe tiene tiene trascendencia. Además, este informe, pues, lo emplean pues distintas esferas para sus actuaciones. En primer lugar, el informe es una base de orientación tanto para el presidente de los Estados Unidos como para el propio secretario de Estado de Estados Unidos cuando se reúne con los países que están en ese informe. Desde luego que ellos tienen para esas reuniones, como información básica, entre la información que tienen de esos países, está el contenido del informe del año sobre los derechos humanos. Está también, pues, entre otras incidencias, están, por ejemplo, las ONG. Ese informe es la comida de las ONG. Ese informe es la comida de las ONG. ¿Por qué?
no solo por la elaboración de sus proyectos y de sus programas, sino es que muchas ONG viven de lo que allí se plantea, porque para procurar fondos para programas de derechos humanos tienen que haber violaciones de derechos humanos. Entonces, si usted recibe fondos para temas de derechos humanos en la República Dominicana, el aval, la justificación para esos fondos está contenida en lo que plantea el informe. Mira, en la República Dominicana hay problemas de derechos humanos y nosotros tenemos allá varios programas de defensa de los derechos humanos y entonces eso es lo que alimenta el flujo de recursos hacia esas ONG. Por eso, para las ONG, este informe siempre es un informe clave, el informe del Departamento de Estado. También es un marco de orientación para las organizaciones internacionales como la ONU y otras organizaciones internacionales. Lo es importante porque en términos académicos son usados como bases para investigación y de enseñanza. Así que tiene también una importancia del punto de vista académico. Es importante en términos económicos porque es usado por empresarios, por inversores y por las agencias que miden el nivel de riesgo, pues en alguna medida usan este parámetro, este informe. Y bueno, también lo usan abogados y lo usa el Departamento de Justicia. Estos son básicamente los sectores que se sirven de este informe. Entre ellos hay que adicionar, desde luego, a los medios de comunicación, a los generadores de opinión que se basan en este informe. Ahora, el propio Departamento de Estado reconoce una cosa en términos generales en el informe, que hay que tomarla en cuenta a la hora de ver este informe. ¿Qué dice el Departamento de Estado? ¿Y de qué está consciente el Departamento de Estado cuando redacta este informe? El Departamento de Estado dice, señores, que mientras más apertura democrática hay en un país, más largo es el informe, más cosas hay que informar sobre ese país. ¿Por qué? Porque ustedes saben de qué se alimenta básicamente este informe. Este informe se alimenta de publicaciones periodísticas, lo que el encargado, por ejemplo, de asuntos políticos de la embajada, en este caso de la embajada en República Dominicana, toma en cuenta para hacer las referencias que luego van a servir de base al informe sobre de derechos humanos en la República Dominicana, son las publicaciones periodísticas. Entonces, ¿por qué entre más libertades de prensa existen en un país, más largo es el informe? Bueno, porque donde no hay libertad de prensa, hay muchas cosas que no se dan a conocer. Entonces, el hecho de que un país tenga menciones distintas, positivas y negativas, también es una evidencia de si en ese país hay o no, pues, respeto a la libertad de expresión. Entonces, ese es un tema reconocido. El informe realmente es un informe que, si lo vemos en sentido general, es un informe muy crítico contra el gobierno, aunque también el informe habla de una serie de aspectos favorables, pero nadie destaca los aspectos favorables. Lo que se destacan son los aspectos críticos. Ahora, cuando uno va a ver la fundamentación de esos aspectos críticos, la verdad es que el informe deja mucho que desear. Porque, por ejemplo, aquí hay gente que se atreve a decir que eso es así. Pero vamos a ver
de las cosas que destaca este informe. Según este informe, los periodistas dominicanos recibieron ataques violentos al cubrir protestas de la sociedad civil. Cuando usted dice que los periodistas dominicanos recibieron ataques violentos al cubrir protestas de la sociedad civil, usted está diciendo que ese es el ambiente que caracteriza el ejercicio del periodismo en la República Dominicana. Y la verdad es que todo el mundo sabe que eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué? Ellos podrán haber tomado algún caso donde se puede producir un incidente con un reportero o una reportera o alguien que esté ahí en la seguridad, casos en los que incluso la persona que ha cometido un exceso ha sido sancionada. Entonces, ese caso no se puede tomar como una cuestión de una política de Estado. Y estoy hablando de casos aislados porque todo el mundo sabe que en el clima del ejercicio periodístico en la República Dominicana no es verdad que el que va a cubrir una protesta de la sociedad civil ha sido objeto de ataques violentos por parte de las fuerzas del orden, por parte del gobierno. Eso no es verdad. Puede presentarse un caso aislado y en la medida en que quien haya actuado en ese caso ha sido sancionado, ya el caso no puede verse como un caso de una política de Estado, sino como lo que es, como un caso aislado. Bueno, esa es una. Por otra parte, bueno, en la República Dominicana se cierra un programa, un canal, llega, saca del aire un programa o termina un contrato entre particulares en lo que no interviene el gobierno, por las razones que fuere, el propio canal explicó en su momento varias veces que no tiene que ver nada con las cuestiones que se alegó, pero ya para los fines del lugar eso está registrado aquí como que es un gobierno que anda cerrando programas. Pero todo el mundo sabe que son casos aislados que no forman parte de una política, digamos, general. Pero aquí hay gente que se le cayeron programas por el tema del rating, se le cayeron programas por cambios importantes que se han dado en la industria, porque la gente no es que ha dejado de ver las cosas que veía, es que ahora tiene distintas maneras de verlas. Y entonces eso ha afectado, por ejemplo, a la televisión. Entonces hay gente que se le cayeron sus programas, se hicieron cambios. Pero eso inmediatamente se atribuye al gobierno. Venga acá, pero esos cambios han ocurrido en todas partes. O a Cristina Saralegui, ¿qué gobierno fue que sacó a Cristina el programa de doña Cristina Saralegui? ¿Qué gobierno lo sacó? No, lo sacó el cambio de mercado, el agotamiento de un ciclo y una serie de cosas. Entonces, ¿algún gobierno sacó a don Francisco del aire? No. Son cambios, son cumplimientos de ciclos, son una serie de cuestiones. Pero bueno, el hecho ya que se haya producido un asunto así aislado o lo que fuere, ya no. Entonces, fíjense que eso no son cosas que están depuradas, porque cuando se somete realmente a un análisis serio, una ponderación seria, eso carece de fundamento. Bueno, los periodistas, según este informe, los periodistas dominicanos, podrían utilizar autocensura cuando se afectan los intereses de los dueños. Pero, ok, ¿y eso que tiene que ver con las políticas oficiales? ¿Eso que tiene que ver con las políticas gubernamentales? ¿Eso que tiene que ver con las políticas gubernamentales? Entonces, ¿qué implica eso? Y además, esa no es la situación en sentido general en la República Dominicana, que hay gente que dice, hace lo que quiera y es sumamente autónoma. Entonces, también estamos hablando de, bueno, hay una cosa que ellos plantean ahí, cuando usted la va a ver, se trata de que un comentarista en Puerto Plata expresó que recibió amenazas en una cobertura
en la que él hablaba de conexiones políticas locales con narcotraficantes. Es decir, el hecho de que de manera aislada un periodista haya denunciado una cosa que siempre hay que investigarla, que puede que haya ocurrido, que yo no descarto que haya ocurrido, que esto, que lo otro, pero ya para tú poner en un informe una cosa como esa, como si eso fuera una conducta de ese país, yo creo que el caso es injusto. Para mí, el cuestionamiento más serio que hay aquí, porque todo esto son tonterías, todo esto que están planteados ahí, que no tiene el cuestionamiento más serio que hay aquí, tiene que ver con el manejo del caso de Brecht. Y en su momento, yo hice algunas advertencias cuando se produjeron aquellas publicaciones del Consorcio de Periodistas Internacionales, etcétera, que yo decía que estaba detrás de eso, quién movía esa cuna, etcétera, etcétera. Y ahí hay cuestionamientos sobre el manejo de esta investigación, sobre el manejo de estos casos, cuestionamientos sobre exclusiones, etcétera. Esa es la parte que yo le veo ahí realmente un poco más de fundamento. Porque lo otro, como ustedes ven, es una cuestión que se desvanece. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando el presidente de Estados Unidos, cuando el Departamento de Estado, cuando hay alguna reunión con funcionarios dominicanos, se tratan estos temas y ahí los funcionarios dominicanos tienen que hacer las precisiones de lugar. Yo comparto totalmente lo que ha expresado la Cancillería Dominicana frente a este informe. Entonces, bueno, tenemos el tema de las elecciones del próximo 15 de marzo. Yo creo que arribamos a estas elecciones en un clima muy favorable, que por cierto, leía un titular de un medio ayer. Fíjense si aquí hay libertad de prensa o no hay libertad de prensa, que hasta hay libertad para mentir. Porque un medio titulaba ayer que por un desacuerdo, por la cuestión esta de los cambios en los mandos de la policía electorales, que por un desacuerdo concluyó sin acuerdo el diálogo en el CES. ¿Y cómo usted puede decir que concluyó sin acuerdo el diálogo en el CES cuando ayer mismo una comisión del CES fue a visitar a la Junta Central Electoral para compartir con el Pleno de la Junta Central Electoral los acuerdos a los que se arribaron en el CES? Cuando el CES avanzó en cosas que son importantísimas para la celebración de las elecciones. Sobre el tema de la policía municipal, incluso ahí hubo acuerdo electoral. ¿Qué pasó con el tema de la policía electoral? Que un partido, el PRM, planteó que se cambiaran todos los mandos de esa policía electoral. El PLD planteó que se hicieran cambios solamente en los casos donde se haya reportado una inconducta, donde se haya reportado un manejo incorrecto. Es decir, que en el fondo están, se supone, siguiendo lo mismo. Porque si tú quieres cambio porque entiendes que hay gente que erró en su papel, que está actuando de manera incorrecta. Bueno, el otro está de acuerdo contigo que los casos específicos, en los que haya gente que haya observado algún tipo de inconducta y algún tipo de manejo contrario al que debe tener, se le cambie. Se le cambie, porque eso es lo que hay que hacer. O vamos a repetir la experiencia de anular todas unas elecciones, incluso las que no eran automáticas, que estaban funcionando bien porque una parte de las que eran automáticas estuvieran funcionando mal. No. Si la mayoría de esa gente está cumpliendo con su función y ha actuado por las reglas, y estamos a 2 días de unas elecciones, ¿para qué hacer esos cambios? Vamos a cambiar específicamente. Dame casos específicos de gente que tú tengas, que entienda que no debe estar ahí, que ha violado, digamos, los reglamentos y lo que tiene que hacer. Y específicamente eso.
Pero por lo demás, señores, acuerdo tan importante como el acuerdo que se arribó para la designación interina de el procurador electoral. Eso es importante. Eso es importante. Se arribó a un acuerdo para eso. ¿Y cómo ocurrió el acuerdo? ¿Cómo lo advirtió previamente? ¿Cómo yo lo advertí previamente en un comentario? Cuando expliqué que lo de Jenny Berenice era un bulto, que que el PRM en verdad no quería a Jenny Berenice. Porque a quien se quiere no se quema así ni se expone así, que cuando fuera a ocurrir algún acuerdo entre ellos para ese tema, ese acuerdo ni lo va a plantear el nombre, ni lo va a plantear el PRM, ni lo va a plantear el PLD. ¿Y qué ocurrió? Que los dos partidos se abstuvieron de presentar nombres y dejaron que fuera Manifiesto Ciudadano que lo hiciera. ¿Por qué? Porque un nombre presentado por el PLD es un nombre sospechoso. Y no lo es un nombre presentado por el PRM, también es sospechoso. Pero no lo va a aceptar el PLD porque entonces parece que en el diálogo se impuso el PRM. No lo va a aceptar el PRM porque parece que en el diálogo se impuso el PLD. Entonces yo le dije, mire, por esa vía, ustedes verán que no habrá nombre que sea exitoso. Para que ahí se busque un consenso, eso van a tener que apelar a uno de las organizaciones que están ahí que pueda hacer esos planteamientos, y eso mismo hicieron. Y ahí está ese tema prácticamente resuelto con dos personas sugeridas, Gisela Cuesta, y está Gisela Cuesta, que es de la Oficina de Asistencia Jurídica Internacional y que maneja el tema de las extradiciones, y está Jonathan Baró, que es el titular de la Procuraduría General de San Cristóbal, sugerido por Manifiesto Ciudadano, no por partidos, para que uno de esos dos sea designado pues procurador electoral interino. Eso es un acuerdo importantísimo. Por lo demás, también se arribaron a otros acuerdos, y esos 9 acuerdos ayer fueron pues compartidos con el Pleno de la Junta Central Electoral. Entonces, no se puede decir que no hubo diálogo y que no hubo resultados. Ese diálogo ha tenido resultados importantes. Ayer llegó al país el cabeza de la misión de la OEA para la observación, el expresidente Eduardo Frei. El informe del CET exige, del diálogo del CET, exige una investigación, apoya la investigación que está haciendo la OEA y plantea que el caso se lleve hasta las últimas consecuencias. Es decir, que creo que el diálogo ha rendido sus frutos. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a votar en estas elecciones que tenemos en distintos municipios, en los distintos municipios y distritos municipales. 158 municipios y 235 distritos municipales convocados a votar el próximo domingo. Hay que hacerlo en un clima de paz, en un clima de armonía, que la gente vaya y vote y se vaya a sus casas, que en esto no son días de aglomeraciones, no son días de estar innecesariamente pues en público, pero hay que ir a cumplir con el deber de votar. Votar y tranquilo para su casa, a esperar que el proceso concluya y que se den los resultados. Y los resultados que salgan de ahí son los resultados de ese proceso, independientemente que sean lo que usted o yo estemos esperando o sean distintos a lo que nosotros podamos estar esperando. Porque no es lo que nosotros esperemos, es lo que la gente haya decidido que hay que respetar en esas elecciones. Cambio y fuera.